Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte Diario de Mercado. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker Equity Group, región Latinoamérica, y les doy nuevamente la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Solo se trata de una opinión personal de mercado, esperando les pueda aportar algún valor. Y también comentar que los productos ofertados por Equity Group, contratos por diferencia, son instrumentos especulativos considerados de alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento. Por lo tanto, para poder operarlos se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento considerable de mercado para que se pueda hacer una gestión asertiva. ¿Vale? Vamos a empezar con lo que sería el resumen del día de hoy y de esta semana para ver algunos movimientos interesantes en los mercados que generalmente estamos evaluando o monitoreando. Y vamos a empezar con el dato, uno de los datos más importantes del día de hoy, el PCE Index, que es un dato de inflación muy parecido, de hecho una correlación muy elevada con lo que es el índice de precios al consumidor, con la diferencia de que la muestra que maneja el PCE Index es más amplia. Por lo tanto, pues también nos da una idea muy clara de cómo se está comportando el nivel de precios para todos los consumidores en el país de Estados Unidos de América. ¿Vale? Entonces voy a colocar lo que es el filtro, más bien le voy a quitar el filtro de relevancia para que podamos ver el día de hoy. Vamos a buscar el día viernes 28 de marzo. Y aquí podemos observar en el calendario económico de TradingView que se da pues estos niveles, ¿no? El dato, hay una aceleración ligera, pero al final la aceleración del dato del PCE Index general, o más bien el dato subyacente que excluye precios de alimento y energía, ese es como el que más ha destacado el día de hoy, y pasa de un 2.7% a un 2.8%. Se encuentra por encima de lo esperado y aquí pues llama mucho la atención debido a que si bien todavía no tenemos lo que es un dato claro de lo que sería el tema arancelario o de política comercial que está implementando Estados Unidos, que de hecho uno de la información más agresiva se daría la siguiente semana, el 2 de abril, con los aranceles recíprocos. Si bien aún todavía no es clara pues todo este fenómeno de imposición arancelaria, los precios ya están subiendo, ¿no? Recordemos que ya hay algunos sectores que ya han estado padeciendo lo que sería incrementos, como lo es o debido a los aranceles impuestos al acero, al aluminio, algunos productos del sector automotriz, etcétera. Pues ya empieza a ver lo que sería un impacto directo porque esos costos pues empiezan a crecer desde el día uno que se empiezan a imponer o que desde el día uno que se imponen. Por lo tanto, ya se puede ver lo que sería un rezago o más bien una aplicación de este impacto en los precios y el Core PCE pues nos puede dar un reflejo de ello, ¿no? Sin embargo, sí habría que esperar como que se tenga toda la información la semana que viene, el 2 de abril es un día clave para lo que sería esta actualización de información y pues ya en el consolidado, digamos, ya en los próximos meses podremos ver con una mayor claridad qué impacto o qué repunte inflacionario verdadero podría venir después de que toda esta imposición arancelaria pues se lleve a cabo. Sin embargo, lo que es el PCE Index general, el dato no subyacente, pues se mantiene en el 2.5%. Y aquí pues también contrasta un poco lo que sería el dato core o el dato subyacente. Sin embargo, en ambos casos pues se encuentra por encima de lo esperado por la Reserva Federal y por tal motivo pues sí puede generar o está generando un impacto, por lo menos en el sentimiento de mercado del día de hoy, debido a que los índices en Estados Unidos de América están cayendo de una forma considerable, ¿no? El Standard Poor's 500 está cayendo menos 2%, el Dow Jones 1.80% y el Nasdaq menos 2.5%. Y esto es relevante por el hecho de que nos refleja, ¿no? Que la confianza del consumidor que ya hemos estado evaluando durante la semana
pues ya ha tenido varios impactos a la baja. Esto obviamente impacta al consumo desde lo que sería los datos actuales o el corto plazo, porque esta incertidumbre y esta confianza del consumidor empieza a disminuir su gasto general, lo que sería pues el consumo, la demanda agregada, y esto obviamente también las empresas empiezan a verlo en sus perspectivas. ¿No? Sabemos, o no está de más decir, para los que no sigan mucho los índices, pues, que simplemente son un cúmulo de precios de acciones de empresas, generalmente las más importantes en ciertos sectores de Estados Unidos de América o de cualquier país, y por lo tanto estas perspectivas de las compañías que ya de hecho empiezan a ser más las que prevén caídas en sus niveles de ingresos generales, desaceleraciones de sus niveles de crecimiento, etcétera. Entonces, pues el mercado empieza ya a descontar esta mayor incertidumbre en lo que sería pues el deshacerse de algunos títulos que muchos pues van manteniendo en el largo plazo, ¿no? Entonces estas caídas vienen muy relacionadas con todo esta incertidumbre global desde lo que sería la política comercial de Donald Trump, y también porque las primas de riesgo pues empiezan a ser cada vez más elevadas, ¿no? Y esto afecta obviamente a los mercados de valores en Estados Unidos de América. Aquí solo destacar que lo que analizábamos hace algunos días, toda esta zona entre los 5.800 puntos y los 5.750 puntos, habíamos comentado que era una zona clave en el índice, por lo menos en el Standard Poor's 500, y vemos cómo de una forma pues contundente toca el nivel como zona de resistencia y posteriormente viene una caída considerable que definitivamente, como les comentaba, la podríamos relacionar o puede explicar, o se puede explicar a través de todo este tema de incertidumbre global, ¿no? Entonces, vamos a hacer un review, un summary de algunos movimientos importantes, lo que serían los bonos del tesoro, el vencimiento de bonos del tesoro a 10 años en Estados Unidos de América, el yield, lo que serían los tipos de rendimiento que fluctúan, porque se trata del valor del mercado secundario en este mercado de deuda. Está cayendo también fuerte, menos 2.3%, probablemente muy relacionado con lo que sería pues esta expectativa de impacto, ¿no? Que es dual, ¿no? Por un lado, es el repunte inflacionario que se podría esperar a través de mayores impuestos, y por otro lado, pues un impacto económico a la baja por todo este tema de cambios desde ahora en los patrones de consumo, y posteriormente también se podrían agregar los patrones de inversión, así como pues lo que sería ya propiamente algún impacto en la economía en general, en la economía real, de forma generalizada. Entonces, obviamente, esto genera un efecto dual en las perspectivas de los bonos en Estados Unidos de América, y en este momento pues estamos viendo una caída considerable, ¿no? De menos 2.3% aproximadamente, sobre todo por el hecho aquí sí destacar que si bien este efecto dual por un lado puede impulsar la perspectiva al alza por lo que serían los temores de un repunte inflacionario, pero por otro lado podría impulsar el indicador o el yield a la baja debido a lo que sería un impacto en la economía real generalizada o generalizado. Eh, sí comentar digamos, el impacto mayor que puede verse en la economía de Estados Unidos, pues, o el más grave, por lo menos dentro de todo lo que se ha hablado en las diferentes fuentes, es, es una estanflación, ¿no? Que significa un crecimiento, un estancamiento económico combinado con lo que sería niveles de inflación elevados, ¿no? Entonces, el escenario de esta inflación es considerablemente delicado, ¿no? Para cualquier país, y probablemente esto también puede impactar en lo que serían las perspectivas de los rendimientos de los bonos en diferentes vencimientos, solo que generalmente pues vemos los de 10 años porque son digamos, uno de los niveles o es que no son precios, sino más bien uno de los indicadores, podremos decir, pues más relevante por lo que implican estas perspectivas en el mercado secundario de bonos. Entonces, el oro continúa con lo que sería su incremento, prácticamente sigue batiendo máximos históricos. La caída previa, pues simplemente fue una corrección dentro de su proceso, dentro de su último impulso, y continúa al alza, también considerando que, como hemos comentado,
las tensiones en Medio Oriente, sobre todo en el estrecho en Yemen, del Mar Rojo, el estrecho del Mar Rojo en Yemen, pues continúa con toda esta tensión entre Estados Unidos y el grupo de los Hutis, ¿no? Que es un tema delicado que puede incluso, como hemos comentado, escalar para lo que sería un conflicto directo entre Estados Unidos e Irán. Y esto el oro pues lo ha estado descontando como un riesgo importante, no menor, y pues sigue batiendo máximos históricos, también sumando o sumándosele lo que es los temores, ¿no? de recesión global conforme pues, los datos se van actualizando, ¿no? Hay que esperar definitivamente la siguiente semana, el 2 de abril, para tener un poco más claro qué tipo de aranceles se van a implementar, cuáles naciones podrían estar exentas, pero definitivamente la incertidumbre pues se mantiene y el oro pues está dándole un valor, eh, pues podríamos decir correcto, ¿no? Relativamente correcto a lo que serán las primas de riesgo en esta alta incertidumbre. ¿Vale? La plata también con una correlación elevada con el oro, pero en el día de hoy descorrelacionándose porque eh, el oro está subiendo, la plata está cayendo, aunque mantiene su tendencia alcista. Vemos el gas natural que mantiene lo que habíamos analizado, un canal expansivo ascendente, eh, lo que habla pues también de datos importantes, ¿no? Sobre todo en los niveles de precios. El petróleo continúa con su ascenso, con una ligera caída, ¿verdad? También lo que sería una incertidumbre de la economía global, lo que puede ser una desaceleración o recesión incluso, pues obviamente impacta a todos los commodities, sobre todo el petróleo, que es uno de los más demandados a nivel global por la importancia que tiene. Y pues también no es exento a estas perspectivas de impacto en la economía real, ¿no? Vemos la caída del día de hoy, aproximadamente un 1% en las referencias del Brent y del WTI, y continúan con estos movimientos, ¿vale? El dólar index se mantiene pues, muy lateral, ¿no? No hemos hablado mucho del dólar index debido a que mantiene el nivel que habíamos analizado, y por lo tanto hacer una estimación directa no sería muy coherente porque falta la información del 2 de abril, ¿no? Entonces, todo lo que implique divisas tiene pues, un comportamiento similar, con movimientos muy lateralizados, eh, sobre todo el dólar canadiense y el peso mexicano, esperando muy cercanos a los promedios de los rangos que han estado manteniendo, esperando pues el dato también del día miércoles, ¿no? Bueno, si es el día miércoles, el 2 de la siguiente semana, sí, miércoles 2 de abril. Eh, el Bitcoin, siguiendo bueno, muy correlacionado con los índices estadounidenses, el día de hoy cayendo menos 4%. Eh, es bien sabido que la correlación existe entre lo que es las criptomonedas y los mercados de valores, principalmente porque son pues, mercados de renta variable que implican un riesgo elevado comparativamente hablando con otros mercados como lo podrían ser eh, algunos activos refugio, ¿no? O mercados de deuda, por ejemplo, o incluso algunos commodities, divisas, ¿no? Los mercados de mayor variación a nivel porcentual en el proceso normal, pues son los mercados de renta variable en las acciones y también se agregan lo que son las criptomonedas, ¿no? Con una volatilidad superior, definitivamente, ¿no? Eso también hay que decirlo, la volatilidad en las criptomonedas es muy elevada, muy elevada. Son mercados de muy alto riesgo, si le queremos dar un énfasis al tema de riesgo, y por lo tanto, pues ver que las caídas son más abruptas, ¿no? Cayendo menos 4%. Los índices a nivel general también cayendo en un 1% en Europa en el cierre del día de hoy, y pues prácticamente sería dentro de lo más relevante que podríamos destacar. El Merval también por ahí que de repente lo analizamos, cayendo fuerte el día de hoy, menos 2.27%, el Bovespa también menos 1.30%, la Bolsa Mexicana de Valores menos 1.15%, caídas pues correlacionadas con lo que es el tema de los mercados de valores en Estados Unidos. Y en el summary, prácticamente este es el dato del día de hoy, ¿no? Vemos caídas muy elevadas, solo algunos sectores el día de hoy se salvan,
en apreciación, los utilities y el cuidado de la salud, el healthcare. Farmacéuticas, obviamente aquí también están en ascenso. Entonces, en su mayoría, pues hay caídas elevadas, ¿no? En Estados Unidos sí. A nivel general, prácticamente en el mundo, la mayoría de las empresas en las diferentes bolsas de valores alrededor del globo, alrededor del mundo, pues también cayendo. Y en el movimiento eh, de la semana, lo que es lo que pasó en la semana, pues vemos que si bien el día de hoy están cayendo fuerte, las áreas donde más hubo movimientos a la baja fue el sector de tecnología y el sector de comunicaciones en Estados Unidos de América y a nivel mundial. Prácticamente, pues la mayoría de las bolsas tuvieron movimientos a la baja, ¿no? No hay, hay movimientos mixtos en Europa, por ejemplo, y en Canadá, con algunos sectores al alza, pero en su mayoría, pues movimientos a la baja a nivel general, pues sobre todo por la incertidumbre, ¿no? Se repite mucho este tema del 2 de abril por la importancia que tiene, entonces ya estaremos analizando qué sucede en este día con todos estos temas, ¿vale? Aquí solo terminando el summary o el resumen de mercado de esta semana, comentar algunos datos importantes que nos brinda, bueno, aquí el mapa lo vemos a través de Finviz, por si quieren profundizar, y seguimos con TradingView. Vamos a ver algunas compañías de la industria automotriz, CNBC o CNBC nos menciona, por si quieren profundizar, que las acciones de la industria automotriz cayeron el jueves ante los nuevos aranceles. General Motors recibió el mayor golpe, perdiendo un 7% después de que el presidente Donald Trump anunciara aranceles del 25% sobre todos los autos que no se fabrican en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces vamos a poner primero General Motors para ver el impacto bueno, en este momento, cayendo -1%, realmente pues no es mucho, ¿verdad? Aquí la fuente al parecer, pues, o tal vez el pre-market estaba cayendo demasiado y solo en este momento está cayendo -2%, lo que no es un golpe tan agresivo, pero sí dentro de un rompimiento de estructura que era ascendente y que podría llevar a mayores bajas si es que empieza a romper niveles a la baja técnicos, ¿no? Entonces, Ford Motor Companies y Stellantis también perdieron terreno, cayendo, vamos a ver, para no adelantarnos. Ford Motor Company está cayendo -2%, muy cerca de lo que sería un soporte estructural importante. Y Stellantis cayendo -4%, sería como uno de los más agresivos. De hecho, pues un nivel estructural, también un soporte estructural importante en los $11 por acción. Y pues Tesla, por ahí también teniendo algún impacto, vamos a verlo por acá, del -3.8%, ¿no? Continúa pues, con un proceso muy cercano al promedio, pero pues sí con un proceso también descendente de las últimas semanas, ¿no? Eh, Nos dice que Ferrari, bueno, estos son como los movimientos consecuentes de esta información, y Ferrari nos comenta CNBC que declaró que aumentaría los precios de algunos modelos de su auto deportivo, y pues en este caso ganando un 0.70%, ¿no? Ligeramente, pero con un movimiento bastante eh, mantenido al alza, ¿no? De hecho, una muy buena tendencia. Entonces, vamos a continuar. Bueno, aquí también se habla del tema, ya hablamos de la inflación o del dato PCE Index. Lululemon, vamos a ver por acá el ticker, que, si mal no recuerdo es Lulu. A ver, Lulu, sí, Lululemon. Cayendo -15%, un movimiento importante a la baja. Vamos a ver por acá la estructura general de este lado. Y aguantando, o más bien dirigiéndose a lo que sería un soporte estructural dentro de lo que podría ser una lateralidad considerable de los últimos 2 años prácticamente. La compañía, pues, si bien mantiene su tendencia alcista de mínimos y máximos crecientes, no ha podido superar la resistencia de los $488
y el día de hoy está teniendo un movimiento a la baja importante. Nos dice CNBC que la inflación y las preocupaciones económicas están limitando el gasto en Lululemon. El director ejecutivo del fabricante de ropa deportiva, Calvin McDonald, afirmó que una encuesta realizada a sus clientes a principios del mes reveló que la gente está gastando menos debido a las preocupaciones macroeconómicas. Esto ha resultado en una menor afluencia a las tiendas estadounidenses y Lululemon anunció que prevé una desaceleración de las ventas para el resto del año. Las acciones cayeron más del 12% en las operaciones posteriores y actualmente mantiene o se agravó a un menos 15%. ¿Vale? Y esta empresa es un ejemplo de lo que les mencionaba hace unos momentos, en donde ya, si bien todavía no tenemos toda la información que pudiera ayudarnos a valorar a una mejor manera el impacto en los diferentes mercados y activos y sectores, tan solo el tema de incertidumbre ha empezado a impactar lo que es la confianza del consumidor de las diferentes naciones, principalmente Estados Unidos, la confianza del inversionista también, y también patrones de consumo generalizados que las compañías ya están empezando a considerar en sus previsiones de los próximos trimestres, ¿vale? Y bueno, pues una compañía final, vamos a ver el ticker, CRWV, CoreWave Incorporation, el día de hoy está haciendo es una OPI, ¿no? Prácticamente vamos a ver la variación que ha tenido desde el momento de la apertura, una disminución del menos 16% y un aumento entre máximos y mínimos y un incremento del 2.3%, lo que ha hecho el precio de la acción, que se trata de una empresa, CoreWave, empresa que proporciona acceso a las unidades de procesamiento gráfico de NVIDIA para usos de inteligencia artificial, debuta en los mercados bursátiles el día de hoy, y CNBC nos menciona que la firma fijó el precio de sus acciones en $40 por acción, que de hecho se encuentra muy cerca del precio de apertura. Eh, por debajo del rango esperado en una venta reducida, recaudando 1.500 millones de dólares y valorando la compañía en aproximadamente 19.000 millones de dólares. Esta es la mayor oferta de una empresa tecnológica estadounidense desde 2021. Y pues las acciones, para los que les interese, cotizarán con este ticker, ¿no? Entonces, ver por aquí el market cap todavía no está valorado. Imagino que hasta que cierre el precio de hoy, el cierre de hoy, porque no hay un cierre previo a hoy, entonces tendríamos que esperar el cierre de hoy para conocer el market cap, pero pues aquí CNBC ya nos está dando un aproximado de lo que sería la capitalización bursátil, la valorización de la compañía, considerando pues que tiene una perspectiva importante, ¿no? Dentro del sector de tecnología, ¿vale? Entonces, con esto estaríamos terminando. Muchas gracias por acompañarnos. Como cada sesión lo comentamos, los invitamos a nuestras redes sociales en Equity Latam, en YouTube y Facebook como Equity Latam nos pueden encontrar, y en Instagram como Equity SC Latam, esperando pues que nos puedan seguir, y pues que puedan tener el contenido que constantemente preparamos para ustedes, ¿vale? Cuídense mucho, que estén muy bien y es un gusto saludarlos. Muchas gracias.